con ese deseo vamos a iniciar, Sonita. Amén, amén. Mis amados hermanos, vamos a iniciar con ese hermoso momento de adoración con la palabra del Señor. ¿Qué les parece? Sí, vamos a empezar, pastor. Estamos en Marcos 11 y les recomendamos que tengan su Biblia, su cuaderno y también su lapicero. ¿Ven? Así es que vamos a entrar a Marcos 11, que tiene 5 títulos, pastor. Y el primer título es la entrada triunfal en Jerusalén. Y esta entrada lo hemos visto muy a menudo en las películas, ¿no? Cierto. Cierto, ¿no? En las películas. Y vamos a leer. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y así, y si alguien os dijere: ¿por qué haces eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y les tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Amén. Precioso, hermoso este pasaje. Miren, creo que como bien ha dicho Sonita, la de Sonia, hemos visto en películas, hemos leído en la Semana Santa una y otra vez, mucha reflexión sobre este preciso pasaje, ¿no? La entrada triunfal, así como su título lo dice, de nuestro Señor a Jerusalén. Así es. Recordemos que en este tiempo ya pues era la última semana, ya iba a venir la crucifixión, ¿no? El preparativo, una semana antes. Y sé que estos acontecimientos pasan más o menos 3 días consecutivamente, ¿no? Sí. Entonces, pero se dice que nuestro Señor ingresa ahí en más o menos domingo. Ajá. No podría ser sábado porque sábado es día de reposo, para ellos guardaban, obviamente no era domingo, según los estudios era domingo. Así es. Entonces el ingreso triunfal como tal. Entonces ahí podemos observar y ver cómo nuestro Señor hace ese ingreso y hace también de una manera ya más pública, ¿no? Porque es su primer acto hacía público. Él siempre ha tratado de evitar ser muy notorio, muy público. Claro. Hasta esos tiempos él ha tratado de poder, digamos, esconderse de alguna manera. No esconderse, ¿no? Sino un poco no hacerse, él no buscaba publicidad. No, porque tenía su tiempo. Tenía su momento y su tiempo. Ajá. Este tiempo era ahí llegado. Este era su tiempo, por eso él hace ese ingreso, ¿no? Y el ingreso que hace, pues, es montado, dice, sobre un pollino, un burrito, ¿no? Un burrito que nunca ha sido montado, o sea, un burrito que nunca ha sido preparado para llevar carga. Ajá. Un burrito así, ¿ya? Es interesante ver cómo nuestro Señor, siendo el Rey, siendo el Señor, ingresa montado en un burrito. ¿Cuándo se ha visto usted eso? Cuando un rey, o por ejemplo, cuando que venían de las batallas, un guerrero, un rey que asumía su cargo, o un conquistador que venía de conquistar tierras, entraba pues a una ciudad montado en burrito. Nunca. Eso era humillante. Claro. Eso era humillante. Un hombre
hombre de renombre, un hombre de estado, un rey, siempre entraba pues un caballo de lo más hermoso, preparado, montado, con escolta, con todo, eso era el ingreso. Pero nuestro Señor nos quiere enseñar algo. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo con propósito. Así es. Y estas cosas que el Señor hacía en ese momento, entendemos que era cumplimiento ya de profecías siglos antes que se daban, ¿no? Así, entonces era algo impresionante, pero nos está demostrando que hay una humildad, una sencillez de nuestro Señor en ese sentido, por ejemplo. Entrar montado en un burrito, o sea, él fácilmente pudo haber conseguido el mejor caballo, todo, pero no fue. Y yo creo que hablamos en el Antiguo Testamento, los profetas hablaron de este momento, precisamente de ese acontecimiento siglos antes. Preciso. Está en Zacarías 9:9, pastor. ¿Lo leo? Por favor, cabe manifestar, pastor, que más de 300 profecías se han cumplido respecto al hecho de que nuestro Señor Jesús iba a venir, el Salvador iba a venir, y tal cual, ¿no? Tal cual iba a ingresar, tal cual iban a las personas incluso a alabarle, ¿no? En ese momento. Y Zacarías 9:9 nos da, ¿no? Nos dice el cumplimiento de esta profecía. Dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Tal cual. Gloria a Dios. ¿Cuántos años antes fue escrito Zacarías, pastor? Más o menos estamos hablando, a ver, Zacarías 300, aproximadamente 300. Sí, son 400 años de silencio. Sí. Han sido... Claro, no estamos, Zacarías más o menos en año 500 tantos. Antes de nuestro Señor. Imagínense, 500 años antes que se cumpliera ya estaba profetizado. Pero no solo es Zacarías que habla de este acontecimiento, ¿no? Sino habla Isaías, habla Lamentaciones, y hay muchos más. O sea, son las profecías mesiánicas, ¿no? Ajá. Y cuando nuestro Señor entra montado en un burrito, ¿no? Este animalito tan peculiar y noble, ¿quién no lo recibieron? A nuestro Señor en Jerusalén. ¿Quiénes lo recibieron? Es importante preguntarnos. El público, sus seguidores, dice que entraban en ese pollino, echaban su ropa, sacaban y le ponían como alfombra para que entra. Los que le recibieron, es cierto, amor, los que recibieron no fueron pues gente de eminencia, gente pues, personajes, el pueblo. Gente común y corriente como nosotros, gente sencilla que de pronto reconoció, hubo una iluminación en ellos y comenzaron a rendirle, o sea, porque ponerle palma, ponerle incluso su propia vestimenta, su manto, señal de rendición, de exaltación a un rey, ¿no? Eso era, pues, eso era además, eso era la diferencia, o sea, que Jesús, eso era el triunfo. Cuando el pueblo recibe a un personaje, pero en este caso a nuestro Señor, era el triunfo en ese tiempo, sobre el imperio romano. Era el triunfo, por eso, o sea, ¿no? Por eso la comparación. En esos, cuando los soldados, después de matar, ingresaban todos alabados, pero ¿por quiénes? Solamente por ellos, por su estandarte, por lo que gobernaban en ese tiempo. Pero en este tiempo Jesús, el Rey de Reyes, era aclamado, alabado por la población. Así es. Claro, gente, por eso... Eso era, o sea, ¿no? Eso era la diferencia, más los otros no eran alabados por la población, más bien eran temidos. Pero nuestro Rey, el Salvador, acá viene. Así es. Eso es lo más resaltante que podemos rescatar de la entrada triunfal de nuestro Señor a Jerusalén. Y a mí también me estaba estudiando estas dos aldeas, ¿no? Betania y Betfagé. Betfagé, para que más adelante que vamos a estudiar la higuera, era un lugar conocido por las higueras más hermosas. Era un lugar que se le conocía como casa de higos verdes. Imagínense. Entonces ahí
también vemos cómo nuestro Señor Jesús le dice a dos de sus discípulos, vayan y van a encontrar al pollino. Cierto. Y cómo sabían que le iba a entregar al pollino y se iba a llevar, porque si una persona viene y te pide algo... Aquí entra ya lo que nuestro Señor ya tenía un previo, parece que ya Él había hecho un previo acuerdo. Un previo acuerdo, no, sino como espiritualmente ya había trabajado. Como que ya conocía a esta persona, ¿no? Entonces ya él, las personas ya le conocían como Señor. Su autoridad manifiesta. Entonces no era cualquier persona que era un rabí, un señor, ¿no? Entonces para este tiempo ya recordemos que ya han pasado 3 años de su ministerio. 3 años. Aunque él no quiso hacer tan público las cosas, siempre ya en 3 años pues una ciudad ya obviamente era pues nuestro Señor ya conocido, ¿no? Y el Señor al automático lo identificaba. Eso es importante, ¿no? Qué importante casa de higos verdes, ¿no? Ajá. Tiene un significado muy grande, como Betania. Betania significa también casa de higos. Ah, también. También significa casa de higos, pero también tiene en contraparte también dice que significa también casa de aflicción. Es importante reflexionar en esos tiempos y tiene un significado, tiene un gran porqué. El Señor sabía y hacía las cosas para qué, tenía un sentido. Él para qué hacía las cosas, tenía un porqué. Entonces cada cosa tiene un significado. De hecho que sí, tanto Betania como Bet-Jafé tienen un significado muy grande en la vida de nuestro Señor dentro de su ministerio, ¿no? Y Betania era donde vivían sus amigos, ¿no? Sus grandes amigos. Mire, siempre iba a Betania, nunca se quedó en Jerusalén. Esta ciudad que le rechazó más de una vez, nunca se quedó dormida y siempre regresaba a Betania. Porque estaban ahí sus amigos. Claro. Lázaro. Y María, Marta y María, ¿no? Los 3 amigos. Qué lindo es tener amigos, pastor. Mira, todos necesitamos amigos, líder Sonita, todos necesitamos amigos. En verdad, somos seres humanos que somos seres sociables, más aún en el Señor, necesitamos amigos. Qué importante es tener amigos. Y mira, nuestro Señor Jesús, siendo el Todopoderoso, formó su gente, y sus discípulos no eran solo discípulos, eran sus amigos. Eran sus amigos, pero aparte de ellos, mira qué estrecha relación tenía con Lázaro, Marta y María, amigos. Una semana antes, se ha ido a despedirse, ahora está queriendo compartir con esas personas especiales, ¿no? Para esto ya pues Lázaro ya había hecho volver ¿no? Ya había resucitado. Claro, entonces imagínense esa relación tan estrecha que nuestro Señor, como una despedida ya, su antesala, ¿no? Antes de partir, exactamente. Y cuando habla pastor de Osana, ¿no? Empiezan a alabar, bendito es el que viene en nombre del Señor. Osana, ¿a qué se refiere para los que quizás nos están viendo y no determina la palabra Osana? Osana es una alabanza, pues, unita linda. Osana solamente una exaltación. Es una exaltación solamente dirigida hacia a Dios. Osana. Estaba leyendo un poco y decía, ayúdanos, Señor. Así es. Ayúdanos, Osana. Así es, por eso solamente es dirigido a Dios. O sea, esa palabra no es dirigida a un hombre. Claro, pues Osana, ni a un rey terrenal. Ayúdanos, Señor. Claro, por eso dijo, es solamente dirigido al Señor. No puede ser dirigido a un príncipe o a un rey terrenal. Alguien en autoridad tampoco es a Dios, ¿no? Solamente al Señor de señores. Así es, así es. Y aquí vemos que el pueblo dice, bendito el reino de nuestro padre David, ¿no? Claro. Ahí. Porque ellos, recuerden que nuestro Señor viene del linaje real. Del linaje real es el David, ¿no? Claro. El rey David, de su linaje es nuestro Señor. Entonces, por eso es el reino de David. Lo estaban reconociendo que era el Mesías. Que era el Mesías Salvador, descendiente de la tribu de Judá, del linaje de David, ¿no? Okay, vamos entonces a seguir, Rosito, estamos en maldición de la higuera estéril. Amén. A ver, compartiendo la palabra del Señor. A la mañana siguiente, el versículo 12, cuando salían de Betania,
Jesús tuvo hambre. Vio que cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol: que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Amén. Qué lindo. Ahí podemos ver cómo nuestro Señor, como humano, primero dice que tuvo hambre, tuvo una necesidad. Ahora salió tan temprano, pastor. Recordemos que nuestro Señor siempre se levantaba muy temprano, sus oraciones eran madrugadas, ¿no? Antes, en lo oscuro, y eso que Él no hacía, pues oraba una vez a la semana, ese rato, no, era diario. Él se levantaba muy temprano. Si alguien dice que por ahí que no se levantaba, no, él sí. Está comprobado que él se levantaba temprano. Muchos versos afirman eso. Siempre se dirigía a su padre. A su padre. Entonces se levantó y tuvo hambre. Como humano. Una necesidad biológica de un ser humano. Alguien que por más que sea, él estaba aquí en la tierra como humano. La naturaleza humana, tal cual se cansaba, tenía hambre, tenía sed, sentía dolor, o sea, todo como nosotros, tentaciones, frío, calor, todo, entonces él tuvo hambre, bueno, y cuando, claro, viendo dice lejos la higuera que tenía hojas, y cuando dice hojas es porque ya estaba lista, que si tiene hojas, este árbol es muy particular porque dice, si tiene hojas tiene que tener frutos. Claro. Pero no tenía frutos. Sí. Esa es una enseñanza muy grande. La forma como se dirige, eso los estudiosos dicen, por ejemplo, que llevamos a lo aplicativo. Lleva, por ejemplo, este higo representa a la nación de Israel en la actualidad, en esos tiempos, ¿no? En su actualidad, el tiempo de Jesús, ¿no? Así es. Una nación, porque recordemos que este árbol, le digo, prometía mucho de lejos, era algo hermoso, codiciable, y uno cualquiera dice, wow, ahí voy a encontrar respuesta para mi hambre, ¿no? Voy a encontrar, entonces, era algo muy hermoso. Y dicen los estudiosos que en esos tiempos, por ejemplo, la religión en sí, ¿no? El judaísmo, la religión en tiempo de nuestro Señor Jesús, prometía mucho, había desarrollado todo en ese sentido, pero vacío, hueco, era solamente apariencias. Por eso nuestro Señor siempre paraba coordinando o estaba condenando a los a los líderes religiosos de su tiempo. Así es. Son muy pocos a los cuales nuestro Señor ha elogiado. Creo que son dos a lo mucho en todo el Nuevo Testamento que le habló bien a dos sacerdotes, que uno era Nicodemo y el otro era, creo que, Zacarías, que habló bien. Y la mayoría siempre nuestro Señor decía, eran sepulcros blanqueados, prometían hermoso y hacían muchas cosas, pero como esta higuera eran aparentemente frondosos, solamente de palabras, más no de sus actos. Estaban secos, o sea, no tenían fruto dentro de sí. Estos grupos, estos religiosos. Y hacen esa analogía, ¿no? Pero recordemos que eso también podemos aplicarlo en nuestra vida en estos días. Eso directamente podemos hacerlo. Podemos aplicarlo a nuestra vida y hacer un análisis como creyente, como hijo de Dios. El Señor siempre no es por las apariencias, pues, ¿no? Él juzga el corazón. Podemos aparentar muchas cosas. Vamos a la iglesia, sí, oramos, sí, ayunamos, también, pero no damos frutos. ¿Cuál es el detalle de esto, no? El Señor, ¿por qué lo maldijo? ¿Porque no daba frutos? ¿O por la apariencia? Apariencia de fruto, de querer dar fruto. Fruto, o sea. Eso es lo que el Señor, porque tú te puedes esforzar todo, ¿no? Pero si tú ya aparentas una apariencia que estás dando fruto, pero no está dando, es un engaño. Claro, además ya es hasta cierto, en la vida de una persona
llegar a ese extremo de portarnos así es una por soberbia, ¿no? Como ya no lo haces para agradar a Dios, sino para qué, para agradar al ojo, al ser humano quizás, ¿no? Aparentar cosas que no es. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, mucho cuidado. Y eso ya tiene que ver con un tema de nuestra relación con Dios, ¿no? Nuestra sinceridad delante de Dios, definitivamente. Entonces, no le agrada a Dios. No le agrada. Él ve nuestro corazón, Él ve, ¿no? Él ve. Él ve el corazón y Él ve el fruto. No podemos aparentar de sus ojos. No, así es. Pero eso tarde o temprano se cae de sonita. Eso no es que dura para siempre también. Siempre el que no da fruto, de hecho, porque a una persona se conoce por los frutos, ¿no? Así es. No puedes aparentar mucho tiempo. De todas maneras vamos a... La verdadera naturaleza va a salir. Sí, la sale, porque si da frutos, tiene que dar, por el fruto se conoce, ¿no? Así es. ¿No? Y esta higuera no dio fruto. Y más adelante vamos a ver qué pasa con la higuera. Dios mío, eso es un juicio fuerte, ¿no? Vamos a continuar, estamos en el verso 15. Purificación del templo. La palabra dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarlo, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de las ciudades. Amén. Qué precioso. La purificación del templo. Es una de las veces que vemos a nuestro Señor con autoridad, ¿no? Digamos, con una autoridad palpable, donde Él indignado por lo que estaba pasando, la forma, ¿no? Miren, recordemos que a Jerusalén iba muchísima gente de diferentes naciones. Mucha gente iban a adorar a Dios. En este momento, pastor, estaban en la Pascua, ¿cierto? Sí, estaban en la fiesta. Así es. Habían venido mucha gente. Todos los judíos, porque claro, llegaban a la fiesta de Jerusalén. Claro, era por ejemplo a los cuales se le conoce como los judíos prosélitos, o sea, judíos que ya no vivían en Jerusalén, sino eran otras naciones, pero vendían Era una fiesta que convocaba a todo y todos los lugares. De todos los lugares. Y en el templo siempre había, para poder adorar a Dios y dar, como diciendo ofrenda a Dios, era una moneda especial solo del templo. Ajá. Eso, por ejemplo, se llegaba, supongamos que en nuestro tiempo, seguir por ejemplo, venían, no sé, de la China con su moneda. Tenía que dar en soles. Tenía que dar en soles, entonces tenía que hacer un cambio. Claro, porque si el templo estaba en Perú, soles. Si venía el americano, dólares, soles. Hacer ese cambio, soles, ¿no? Claro. Y estaba permitido, eso no era malo. Eso no era malo, estaba permitido, pero siempre existen abusos, pues. Siempre el hombre... La codicia del hombre, el del ser humano, ya no quería aprovechar y sacar más ventajas, y pasa muchas cosas. Se ve tu negocio, ¿no? Y entonces se volvió un negocio. Y claro, ellos cobraban un porcentaje, pero comenzaron ya a cobrarse, ya se olvidaron el sentido, para qué estaba ese lugar. Se olvidaron, y así volvió un negocio. Y en ese negocio estaban los sacerdotes, estaban los sacerdotes, los sumos sacerdotes, todo lo que estaban ahí. Claro. Estaba en ese negocio redondo. Claro. Negocio redondo, eso es lo que lo indignó al Señor. Así es. No era el hecho de que se cambiaba, eso siempre ha existido, siempre no es lo malo. No es lo más el hecho no es lo malo, sino la forma como lo hacía y dónde lo hacía. Dónde comenzó y o sea, llevaron a un extremo de total corrupción. Y los palomos, ¿no? Porque se llevaba una ofrenda de los animales, ¿no? Se llevaba la ofrenda. Entonces, como estaba leyendo que decían que incluso ya no aceptaban animales que no fueran comprados ahí. Claro, o sea, se vuelve un negocio. ¿Quiénes eran los propietarios de esos animales? O sea, si yo llegaba, por ejemplo, mi animalito no llevaba y para no, como me ofrenda, como lo que manda el Levítico, la palabra, no me aceptaban.
Porque tienes que comprar ahí. Tienes que comprar tu animal. Cualquier defecto encontraban, pero el hecho es que te rechazaban. Compras aquí para que ofras. Si no, no te van a hacer. Qué terrible, ¿no? A ese nivel se había llegado. Entrada, o sea, ellos ponían precio a tu comunión, a tu entrada al templo. Claro, claro que sí. Como alguna vez escuché, por ejemplo, en una de las iglesias, para pertenecer a tal lugar tienes que pagar tu membresía. No sé si, bueno, nosotros no practicamos eso, ¿no? Pero hay veces cosas así fuertes suceden, ¿no? Hay veces el hombre va a un extremo. Como antes también acá, por ejemplo, ¿no? Las iglesias decían, tienes que pagar para que seas enterrado acá. Pero todo eso lo hacían los mismos que pertenecían a la iglesia, pues. Bueno, ya, eso, claro. Y en ese tiempo, todo ese palomos, todo ese cambio de dinero lo hacían los mismos sacerdotes. Por eso, imagínate, el pastor en estos tiempos, hermanos lindos, preciosos, vamos a hacer eso para favorecerse económicamente. Eso no le gusta a Dios. Jamás enseña Jesús eso. Eso es una abominación, aborrece a Dios. Así es. Y en el lugar donde estaban haciendo los negocios, las palomas, era el lugar atrio donde daban oración los gentiles. Sí. Es cierto. Sí estaba, digamos, de todo el patio sí estaba permitido hacer todo ese cambio en ese lugar. Ajá, pero no como ya el negocio global, ya metieron a todo, ya corrupción total. Y ahí vemos el enojo. El enojo del Señor, porque ese lugar estaba, porque los gentiles no podían permitir más allá, hasta ahí llegaban. Ahí los gentiles ofrecían, ¿no?, servicios, alababan al Señor en ese lugar. Pero ese lugar ya no podían, por eso los gentiles ya no podían alabar al Señor porque ya estaba el mercado ocupado. Qué terrible. A eso condena el Señor. Y nosotros también en este tiempo deberíamos indignarnos cuando vemos situaciones que no glorifican a nuestro Señor, ¿no? Por supuesto, la casa del Señor, aunque ahora no es un lugar físico, digamos así, pero cuando la congregación se reúne en un lugar, la iglesia cristiana tiene la costumbre, por ejemplo, un lugar es dedicado para el Señor, ¿no? Así es. Por ejemplo, las cosas que uno adquiere es para uso exclusivo de la iglesia, del servicio del Señor. Por ejemplo, yo no puedo, supongamos que compramos un parlante, equipo, y de pronto alquilamos una discoteca. Discoteca, llevamos cualquier lado, no, eso es uso exclusivo, con un fin se compró. Uso exclusivo de él para el Señor, ya sea para evangelismo, para becas, pero uso exclusivo, así. Entonces, es algo sagrado, ¿no? Es algo sagrado, dedicado. Un lugar, un templo es igual. Es que llega a Dios bendecirlo con un templo grande, ese lugar no es para otro fin, sino para que se comparta palabra y todo lo que tenga que hacerse ahí, pero con ese fin. No hay otro modo, ¿no? Un fin de santidad. Así es, de honrar a Dios. Donde se tenía que adorar, la gente tenía que ir a adorar, estaban haciendo un negocio, ¿no? También aparentemente el templo bonito, pero no había adoración. No había adoración. Qué triste. Similar como de la higuera, ¿no? Aparentemente era hermoso, pero no daba fruto. Y acá aparentemente un templo, era la Pascua, la gente iba, pero no era un negocio, todo era apariencia nada más. Pero ahí el problema surge de la cabeza, ¿no? O sea, no es el pueblo, porque los gentiles venían de tan lejos, por ejemplo, llegaban a Jerusalén con la intención de adorar a Dios. Hacían un gran sacrificio de viajar, dejar sus familias cosas. enteras. Familias enteras venían a adorar al Señor. Cuando nuestro Señor Jesús se pierde 3 días, fue en esa fiesta, ¿no? No, era... ¿O era otra fiesta? Era no, ahí sí, solito no tengo la no, pero mejor investigamos. Pero yo recuerdo, o sea, en las películas que las familias salían de todos los lugares y salían ahí a las fiestas. Eso era para hacer a los niños, ¿no ves? Como presentación, dedicatoria a Dios. Claro, ¿A los 12 años? No. Cuando se pierden 3 días. Es a los 8. A los 8, ¿no? Es a los 8. Mejor investiguemos, no quiero hermanos. Continuamos. La higuera maldecida se seca. Así es. Se seca, ¿no? La higuera, el versículo 20.
20. Amén, palabra del Señor. A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Entonces Jesús dijo a los discípulos: tengan fe en Dios, les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también los perdone a ustedes sus pecados. Amén. Amén. Qué precioso, ¿no? Pedro asombrado. Ahí está la maldición de la higuera. Marchitada. Al día siguiente. Claro, y una planta no se puede secar de un día para otro. No hay forma. Porque No. todavía hay savia, ¿no? Porque dice que queda la savia Claro. y hay unos días que tarda. Pasa un proceso todavía para Todos los que marchitarse. sabemos, alguna vez tuvimos la bendición de haber cortado un árbol, vivieron en el campo, sabemos que Poco a poco. Sí. eso tiene un proceso de secado tiempo, pero acá al día siguiente, desde la raíz. ¿Y cómo sabían que era desde la raíz? Pero era algo notorio, pues, donita, Muerto ya. muerto total, es decir, ellos dicen seco de desde la raíz. Que Ya, dice, ya, sí se nota cuando un árbol claro, ya no va tiene de- vida, pues no, ya Claro, no, desde la raíz. totalmente al día siguiente. Y al día siguiente. Posiblemente se cayó y se salió su Antes raíz estaría también. seco, pues, ¿no? Ujú. Entonces, Pedro asombrado de la fe. Aquí, hermanos amados, ya es la fe, ¿no? Acá ya aplica como claramente nuestro Señor dice, por ejemplo, ahí dice, ¿no? A Pedro y le explica a sus discípulos: ustedes tienen fe, realmente lo que dicen y lo que no, va a pasar, suceder cosas, ¿no? Así es. Suceder cosas, aunque no podemos aplicar el literalismo, por ejemplo, cuando dice dile esta montaña, y si dijeran, bueno, es un literalismo, y era un dicho en sus tiempos, ¿no? Eso es lo que yo no sabía. Ahora, estudiando recién, yo llegué a saber que era un dicho. No es que a veces nosotros lo decimos, hay una canción incluso que dice, ¿no? Claro. Si tuviera fe, no diría la montaña, pero eso es un dicho. Es un dicho, o sea, había como dichos populares en sus Ajá. tiempos, pero ¿qué estaba afirmando ese dicho? Que cuando hay algo difícil, no hay nada difícil para ti. No hay nada, No hay exacto, nada. no No hay hay nada nada difícil imposible no hay para nada para En la Biblia usa figuras. la figura, pero acá hay veces algún hermano quiere aplicar literalismo, ¿no? Ajá. Ya, que era un Sí, buen- hay hermanos que dicen, no, así. Una vez yo vi que una señora, Ajá. una hermana creyente, se estaba derrumbando de verdad en estos huaicos, ¿Ya? y ella estaba orando, pasando la noticia, está orando, pum, y se le llevó. Ah, sí. Mira, ve, mal enseñado, mal entendido Sí, la ha sido en palabra de nuestro Dios. país, yo también me asombré porque el bus estaba pasando apuradito, pero la señora se paró y comenzó a levantar la mano, el hueco que se venía de La del cerro se montaña, bajaba. la montaña del valle. Ella parada y la gente gritaba a los extremos: señora, salga, salga. ¿Ya? No, y estaba a voz en cuello, estaba, no sé, pero estaba detenido. Estaría quizás recitando el Sí, Marcos. el detalle es que se escuchaba a la distancia el grito, lamentablemente el cerro se fue y Ese es el error de a veces no interpretar la palabra como tiene que ser. no, sí, sí. A la luz de su contexto, ¿no? Y su, La interpretación correcta de la palabra. Hay muchos literalismos que no se puede aplicar. Hay figuras, por ejemplo, de exageración. Claro. Y también así, figuras literarias bastante en la Biblia. Entonces pasó esto, pero aquí no está negando la fe, No. aquí está hablando de las Tener cosas fe. imposibles que se puede hacer. así es. Hermanos, si yo he escuchado de gente que ha orado, por ejemplo, que pare ciertas cosas de naturaleza y ha hecho. Sí.
O sea, tampoco no estoy diciendo que no podemos detener, Sí. solo Dios hace eso, pero a través de tu fe. En la Biblia también está registrado. Claro. Josué detuvo el sol. El sol, por ejemplo, fue el sol. Dios detuvo el sol Pero por medio de Por Josué. medio de Josué, pero José Claro. fue direccionado a hacer Claro. eso. Fue direccionado, no es que de pronto con nosotros vamos a irnos, yo sé, tengo fe, voy a irme a Costa Verde o parar el cerro o meterme al agua y caminar como Jesús, y Pedro caminó, yo también. No es ese tipo de fe, no en ese sentido, Así es. pero sí habla de fe. Hermanos, hay veces siempre hablamos de fe, y cuando nos pasan circunstancias difíciles como que nuestras palabras, nuestra fe fluctúa. Claro. Y eso es lo que nuestro Señor está afirmando: tengan fe, Así es. convicción de verdad de lo que están diciendo, ¿no? Pero acá tenemos también, nosotros podemos tener fe, ¿no? Podemos tener fe y vamos a orar, y cuántos estarán clamando quizás por algo que están pidiendo, pero dicen, no vamos a recibir si no perdonamos, ¿no? Perdona, Si tienes hermano. algo contra alguien, no perdonas, hay una raíz de amargura, por más que oremos, tengamos fe, tampoco se va a cumplir. No hay forma. ¿Cuánto será? ¿Cuántas veces habremos orado y siempre algo hemos guardado en nuestro corazón Amén. y no hemos perdonado? El principio para recibir la respuesta a nuestra oración, ya hablamos de eso, es perdonar, ¿no? Eso está en nuestra Es el Padre principio. Nuestro, en el Padre Nuestro. Es el nuestra principio, oración de Sonito. O modelo. sea, míralo por donde quiera, pero hay un principio. Perdonar. Y si nosotros no hacemos este principio, nos saltamos no damos por alto este pase, no vamos a poder recibirlo. Si no perdonamos, Tampoco no nos- recibimos lo que Dios quiere para nosotros. Así es. Claro, entonces el mismo Señor aclara esto, ¿no? Si tienes algo contra alguien, perdona. O sea, porque tu Padre, o sea, si no hay forma que nos escuche, Dios jamás va a ir en contra de su palabra, ¿no? Así es. Nunca Dios va a tentar en contra de su palabra. Y tu Padre que está en los cielos, Ujú. que está en los cielos, no es singular, es plural, ¿no? Así es. Cielos. Además, cuando perdonamos, desatamos a la otra persona, le liberamos, tanto nosotros como la otra persona, y Así quedamos libres. Y ahí ya está ocurriendo ya el milagro, en la libertad de ambos. El hecho que sí. Bien, entonces hablamos acerca de... El Señor lo demostró, no solo de palabras, demostró cómo esta higuera se secó, ¿no? Se secó. Ay, Dios mío, ¿qué podemos Entonces, aplicar? sí, y aplicarlo, que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos rencor, ¿no? O otras cosas, y no queremos aceptar, nos negamos a nosotros mismos en hacer lo que nos dice la palabra de Dios, nos estamos secando también poco a poco, como esta Claro higuera. que sí. Claro que No sí. y eso no quiere Jesús. Dice, no, tú perdonas y te vas a abrir, Jesús va a entrar a tu ser, a nuestra vida. Cierto, así es. O sea, Jesús es el que hace y deshace en nuestra vida. Ujú, cierto. Es nuestro Señor. Amén. Y también tenemos que tener en cuenta de que cuando nosotros estamos orando, estamos pidiendo sea conforme a su voluntad. Amén. Porque si no está conforme a su voluntad, yo puedo pedir, tengo fe, no guardo ninguna raíz de amargura, pero no está conforme a su voluntad. Es algo que yo quiero, pero el Señor en su misericordia y su amor no me lo va a dar, tal vez. No. Porque Él sabe por qué hace las cosas. Cierto. Por ejemplo, cuando uno está enfermo, ¿no? Y oramos, Señor, sana. Y si Dios no quiere sanarlo, Amén, nos vamos con Él. No vamos con él. o ese es también la- mantenerlo, a veces lo mantiene así, delicadito, pero Como a Pablo, ¿no? Cuando a Pablo oró 3 veces por su aguijón. O a Pablo hasta con sus sombras andaban los enfermos. Sonito. Exacto. Y tantos pastores, hombres de fe que han sanado, que han sido usados por el Señor, no ellos no sanan, sino son Ujú. usados, pero sus hijos han podido enfermarse y hasta morir. Sí,
Porque ahí se ve que la obra no es del hombre. No el es del Señor hombre. hace lo que quiere, con quien quiere, como quiere y cuando quiere. Perfecto, cierto, no es del hombre. Y nadie le La puede decir plenitud nada. es del Señor. Nadie le puede decir, no, Amén. no podemos decirle, Señor, este momento, decreto, clave, que se sea sano, no es así. Por eso tenemos Dios no obra de esta mucho manera. tenemos que tener mucho cuidado cuando oramos, ¿no? A veces Amén. cuando oramos decimos, Señor, en el nombre de Jesús lo declaramos sano. Pero ¿cómo que lo declaramos sano? ¿Qué? Estás tomando mi posición. Cuando decimos declaramos, estamos tomando la posición de Yo Dios creo y que no somos el Señor ya ni nos escucha ya. Ay, detente, un momentito, nos dice el Señor, un momentito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú no das vida, yo doy vida, así que en Eres eso el sobre. dueño, el Amén. autor de todo. Amén. Vamos entonces a la autoridad de Jesús. Amén. La palabra dice, volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondió, les dijo, os haré yo también una pregunta, respóndenme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Responden. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Nuestro Señor Jesús Él no discute, ¿no? No discute nuestro Señor Jesús. Es que es algo impresionante, nuestro Señor, cómo esta gente, ¿no? Supuestamente los hombres muy cultos, Los intelectuales, los eruditos, todo, y comienzan y hacen una serie de preguntas preparadas, Sonita. Ellos, claro, muy preparados. Ahí estaban los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Se sumaron los ancianos. Hicieron una junta para ver las preguntas, a ver qué vamos a preguntarle. Porque querían hacerle caer, ¿no? Para poder acusarlo. La autoridad de nuestro Señor, Dios mío, en la forma, Él conoce pues. La forma como responde, yo me admiro, porque sí. nosotros, a mí me dicen algo, yo a veces no sé, nos podemos enojar y nos sale la carne, Sí, pero nuestro Señor Jesús, muy tranquilo, ¿no? Tranquilo, calmado. Dueño de la sabiduría, pues. Dueño, pues, ¿qué vas a poder? Autor de la sabiduría. Autor de la sabiduría. Y la pregunta, ¿no? O sea, ellos, ahí demuestra pues la autoridad de nuestro Señor. ¿Qué podemos sacar de esta enseñanza, líder Sonita? ¿Qué podemos rescatar de este tiempo donde nuestro Señor se confronta con estos hombres conocedores de la ley, conocedores de la Biblia, del Antiguo Testamento, obviamente? Podrían algunos decir, está reuniendo a la pregunta, pero no, él tenía toda la respuesta. Y él sabía por qué lo estaba haciendo, ¿no? Por supuesto, él sabía, y ellos, hombres muy sabios, supuestamente en su sabiduría terrenal, humana, hasta diabólica, dice Santiago, ¿no? Porque tenemos ese tipo de sabiduría. El hombre, hay sabiduría en la tierra, por supuesto. Humana, diabólica. Dice animal. Humana, animal, diabólica, no sé, ese tipo de sabiduría. Tres sabidurías. El cual, obviamente, pues, nuestro Señor, la sabiduría divina. Así ¿Qué podemos hacer? Ellos mismos cayeron en su propia trampa, estos religiosos, estos sacerdotes solitos cayeron redonditos. Querían hacer caer a nuestro Señor Jesús y ellos mismos se enredaron. No pudieron responder y dicen, no sabemos. No sabemos. Porque no podían decir, es que no estaban atrapados. Estaban atrapados, no había otra alternativa, no había otra salida para ellos. Porque si decían que era del cielo, estaban aceptando al Mesías, y se decía que era del hombre, estaban negando a Juan, que era un profeta, que era profeta de Dios, así es. Y el pueblo lo podría apedrear.
Sí, Así es. Qué hermosas enseñanzas, pastor, hemos aprendido el día de hoy. Sí, Sonita, es hermoso, definitivamente. Empezando desde el entrar triunfal, la humildad de nuestro Señor Jesucristo, lo escrito estaba, cómo iba a venir, pero escrito está también que Él volverá. así es. Él volverá. Y estando escrito, porque está escrito que Él volverá, a veces nosotros también podemos estar como todavía con la duda de como los que no creer, ¿no? Ser evidente de que Él va a volver porque escrito está y pensar que no va a volver. Cierto, Donita, hay veces como fueron sinceros al decir estos hombres, no sabemos. A veces nosotros en nuestra humana naturaleza quisiéramos a veces cuestionar cosas a Dios, pero Él lo sabe todo. Él lo sabe. Y nosotros Sé que va a no orar. sabemos. No sabemos, nosotros no sabemos. Lo Y que Él va podemos, a volver. a Él Él va a volver, pero ya no en un pollino, en un burrito, sino con toda Como la rey. majestuosidad como rey. Él va a sí. volver, pastor, con Él, la como, palabra como lo dice en Apocalipsis, como le dicen Apocalipsis. como el Rey de Reyes, Señor, como resplandeciente como el un sol. caballo, Por supuesto, ya no viene Resplandeciente, bonito, por eso digo, uy, Dios de mío. un caballo, ya no con viene. sus ángeles. Y con dice, sus todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Ay, Dios. Eso es la Baruch. Y esa es nuestra esperanza, que un día estaremos también. Amén. Así es. Amén. Y entonces, pues tendremos que cuidarnos también de no solo ser cristianos de apariencias. Totalmente cierto. De verdad, el Señor siempre nos va a refutar cuando nosotros cristianos de apariencias podemos quizás algún momento errar, pero hay que volver al camino, al carril, al riel donde iniciamos. Y Siempre, decirle, Señor, ayúdame a no ser ayúdame. solamente apariencia, sino ayúdame de verdad a ser como tú eres, ¿no? Y qué hermoso hemos Totalmente aprendido. cierto. Amén. Amén. Qué hermoso hemos Muchas aprendido. gracias. Amén. Gracias. Pastorcito, cerramos con una oración. Sí, decirle, bueno, ya hemos culminado y decirle gracias a Dios, ¿no? Gracias al Señor. Bueno, permíteme orar, mis amados hermanos, decirle gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de poder escudriñar tu Sí, palabra. Señor Jesús. Señor, lo hacemos, papá, con todo el amor. Así es. Y sé que tu pueblo también lo recibe de esa forma, de esa manera. Sí, precioso. Papá, Señor. este es un pedacito, tienes tanta riqueza para nosotros. Así es. Papito Dios, de la forma como puedes corregir nuestra vida, de poder caminar siempre contigo. Ayúdanos, papá. En verdad no sabemos, Señor. Ignoramos tantas cosas. Pero sí que tú pones en nuestro corazón el sentir y el hacer. Eso viene, Señor, del Espíritu, a nuestro Espíritu tú ministras, amado Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, por cada uno, por cada tiempo, por cada instancia. Bendice a cada Señor, a todos los que se han conectado y a aquellos que no han podido también. Igual, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar unos pequeños anuncios. Los miércoles, como hoy, hermanos, tenemos discipulado. Y la próxima semana, miércoles, como hoy, vamos a estar con Marcos 12. ¿Sí? Así es que invita a alguien más para que pueda ir estudiando. Y si te ha bendecido esa transmisión, compártelo. ¿Sí? Amén. Y los días viernes tenemos, Rocito, la congregación. Ayuno. Ayuno congregacional. Así que todos tenemos, yo creo que algo por qué orar. Y así es que escribe ahí, conéctate con los líderes para poder todos unidos orar. Y los días sábados, Amaneciendo con Dios. a las 6 de la mañana tenemos Amaneciendo con Dios. Igualmente te invitamos a que te puedas conectar para orar en familia, ¿sí? Y los días domingos les esperamos a todos en el culto principal a las minutos antes de las 10 de la mañana en el sector 7 de Villa El Salvador, ¿sí? Ahí en nuestra página están los datos, la dirección, y los vamos a esperar con mucho amor para poder compartir un tiempo maravilloso en compañía de nuestro Señor. ¿Sí, pastorcita? Sí, fue este domingo, por cierto, Día del Padre Extraordinario. Ay, qué lindo. Fue Han sido bendecidos los papás. Sí, uy, qué delicia, hemos sido bendecidos. Un Gracias desayuno. por ese gran amor de nuestra hermosa congregación, ¿no? Así es. ¿Y Sí, también decirle, no, estamos ya conversando y también orando por la familia de nuestro amadísimo líder, no Luis Blas, y toda la familia. Sabemos, el día de ayer ha partido su mamita, ¿no?, con el Señor. Y la iglesia y la congregación, todos en algún momento pasamos situaciones tan difíciles como esto, ¿no?
y es donde más nosotros nos necesitamos apoyarnos en oración, palabra y todo lo demás. Oremos siempre por la familia, para que Dios ponga paz en su corazón, consuelo en sus vidas, y no para que sea Él obrando. Sabemos, mamita, ¿no? La mamita ya está en la presencia del Señor, sabemos y entendemos, y esa es nuestra esperanza. Cuando partimos siendo hijos del Señor, vamos a su regazo, ¿no? Entonces eso no hay duda en eso, pero los que duele, lo que llora, lo que sufre es lo que quedamos. Nuestra humanidad, nuestro ser, oremos siempre por nuestra familia Blas. Yo creo que sería todo. Sí, nos vamos entonces ya, nos despedimos. Gracias familia, hasta una nueva oportunidad. Bendiciones. Bendiciones.